Una decisión que muchos esperaban en el caso del condado de Fulton sobre si Mark Meadows, ex jefe de personal, sería exitoso moviendo el caso de la corte estatal a la federal. Y finalmente hay una contestación. Un juez de distrito federal rechazó esta petición de Mark Meadows, significando que el caso se queda en la corte estatal. ¿Y por qué importa? Porque si Mark Meadows hubiese sido exitoso moviendo el caso a la Corte Federal, Trump hubiese hecho lo mismo. Recuerden que también en tiempo reciente Trump radicó una moción para mover el caso a la Corte Federal. Y de hecho no significa nada el que radiques una moción o no para mover el caso, pero significa que el asunto estaba en el radar de Trump, aun si lo hacía para la opinión pública. Pero el asunto es que lo que ocurrió con Mark Meadows jugará un papel importante en cuanto a cómo Trump procederá en este caso del condado de Fulton. Ahora, ¿por qué rechazaron el esfuerzo de Meadows? El juez Steve Jones, nombrado por Obama, él escribió: Mark Meadows no ha demostrado que las acciones conducentes a la acusación estatal se relacionen a su puesto federal. La participación de Meadows en la llamada del 2 de enero fue de naturaleza política e involucró el litigio privado del presidente, y ninguna de las dos se relaciona al puesto de jefe de personal. La Corte halla que estas contribuciones a la llamada con el secretario Raffensperger fueron más allá del alcance de las funciones de un jefe de personal de Casa Blanca, tales como coordinar llamadas y reuniones del presidente y acortar reuniones para mantener al presidente en agenda. O sea, Mark Meadows estaba reclamando que, siendo que actuaba bajo la dirección de Trump y que Trump es un empleado federal, que había base para mover el caso a la Corte Federal, porque este caso se convertiría en un asunto federal. Pero el juez rechazó este esfuerzo porque, si bien Trump era un oficial federal, sus acciones no figuraban dentro del alcance del trabajo presidencial. Parece que es un poco difícil entender que pretender robarse las elecciones no es el trabajo de un presidente. De hecho, el juez invocó la ley Hatch para explicar que las acciones de Meadows estaban fuera de su alcance como jefe de personal. Él dijo: estatutariamente la ley Hatch ayuda a definir el alcance de la autoridad del jefe de personal. El Estado afirma y Meadows acepta que él está sujeto a la ley Hatch, que prohíbe que empleados federales se involucren en la política. Y si bien la Corte no depende de la violación de la ley Hatch, sí reconoce que la ley Hatch define que el alcance de la función del jefe de personal no incluye participar en actividad política. La ley prohíbe que empleados del Ejecutivo utilicen su autoridad o su influencia con propósito de interferir o afectar el resultado de una elección. Y la regulación que gobierna las actividades políticas de empleados federales dice lo mismo. La regulación define ampliamente la actividad política como actividad dirigida al éxito o fracaso de un partido político o de algún candidato de un partido o un grupo político. La conducta que se le atribuye a Meadows incluye actividades políticas post-elección y resultados eleccionarios en varios estados, pertenecientes a un candidato particular a la presidencia. De modo que, a menos que Mark Meadows estuviese ajeno a la ley más conocida en el gobierno, entonces no tiene excusa por sus acciones tratando de ayudar a su jefe a revertir las elecciones. Ahora, cabe señalar que aunque el caso de Mark Meadows no se movió a la Corte Federal, si bien no ayuda al caso de Trump, no necesariamente significa que el caso de Trump no será transferido. Y claro, esta decisión del juez seguramente no le dará mucha esperanza a Trump, pero no significa que el esfuerzo de Trump será en vano. Y ya es clara la intención de Donald Trump, sabiendo que ha radicado la moción para transferir el caso. Ahora, hay que resaltar un punto en cuanto a la transferencia, y se trata de los perdones. Hay que hacer claro que si Trump transfiere el caso del sistema de corte estatal al federal, porque en el estatal no se puede perdonar a sí mismo, una vez el caso esté en el sistema federal, tendría posibilidad de perdonarse a sí mismo. Pero ese no es el caso. Y discutí este punto con mi coanfitrión de la serie The Legal Breakdown, Glenn Kirshner, y esto fue lo que dijo sobre este tema. Si resultase que Trump es exitoso moviendo el caso a nivel federal, ¿tendría la oportunidad de perdonarse a sí mismo si gana en 2024? Vale la pena hablar sobre este tema porque cuando hablamos de acusaciones en la Corte Estatal, sabemos que un perdón presidencial o federal nunca aplicará a las condenas estatales. Pero si hablamos de condenas a nivel federal, el perdón presidencial aplica y el presidente puede perdonar a alguien, eliminando cargos federales, así que se siente como si el caso resultase transferido de corte estatal a federal, que aplicaría un perdón federal. Pero la contestación es no, aun cuando pueda parecer extraño. Si el caso es transferido, sigue siendo un caso estatal, sigue presentándose como una violación a la ley de Georgia y sigue siendo llevado por los fiscales del estado de Georgia. Solo sucede que la corte en la que se lleva el caso es federal, pero sigue siendo un caso estatal, y un presidente no puede perdonar a una persona quien sea condenada tras su caso pasar de la corte estatal a la federal.
Entonces, ¿cuál es el punto de moverlo al sistema federal si Trump no se podrá perdonar a sí mismo, que ni siquiera sabemos si podrá hacerlo? Pero aparte de eso, le estará huyendo al gran jurado del condado de Fulton. Yo creo que esa es la razón primaria y también el beneficio primario para Donald Trump. Y Trump puede que crea que tendrá un poco más de flexibilidad con un juez federal que con el juez del estado de Georgia. Pero mantengamos a nivel de conciencia que el juez, quien está manejando el caso de Mark Meadows, su petición de transferencia, y asumiendo que sería el juez quien estaría presidiendo los casos de Mark Meadows y de Donald Trump si pasan de estatal a federal, este juez es nombrado por Obama. Ahora, es un juez muy balanceado y es muy respetado. Pero en este tiempo en el que estamos viviendo, siempre se estará hablando sobre qué presidente nombró a qué juez. Y para más episodios de The Legal Breakdown, aseguren suscribirse a este canal para estar al día con todo lo que ocurre. Y no importa si es Mark Meadows o Trump, esto es un esfuerzo desesperado por encontrar un juez y a un jurado que simpaticen con ellos. De modo que si se cuestionan por qué Trump está tan interesado en ganar ante la opinión pública, es por esto, él está día a día tratando de contaminar al jurado. Su único objetivo es presentarse como la víctima en todo esto, con miras a convencer solamente a una persona quien pueda terminar en el jurado, quien crea que todo es una injusticia. Y sus probabilidades de contaminar el jurado serían más altas en un estado que no sea tan azul como el condado de Fulton, razón por la que sigue su campaña de relaciones públicas, a la vez que trata de sacar este caso del condado de Fulton. Trump y sus secuaces tienen solo una opción: evitar enfrentar responsabilidad como sea. Y el intento de transferir el caso es el último de una larga lista de esfuerzos para evitar enfrentar su responsabilidad. Y de seguro Mark Meadows apelará a la decisión, pues, ¿por qué no dilatar y obstaculizar el caso en cada oportunidad? Y de seguro Donald Trump hará lo mismo, aun cuando el precedente sentado en el caso de Meadows hace que el caso de Trump no pinte bien. Si Meadows no actuaba dentro del alcance de sus funciones asistiendo a Trump para revertir las elecciones, pues no me parece que las acciones de Trump tratando de revertir las elecciones le ayudarán a transferir este caso. Ahora, si así gana un poco más de tiempo para venderse aún más como la víctima, pueden apostar todo su dinero a que eso es lo que hará. Porque al final del día esto trata sobre una cosa: evitar enfrentar su responsabilidad, pero hasta ahora no parece que le esté funcionando. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.